Bueno, buenas tardes una vez más, chicos, amigos, colegas. Estamos acá en nuestro encuentro sobre nuestro taller de desarrollo de liderazgo. Hoy en el tema de la Agenda 2030 y su impacto en la ingeniería civil contemporánea. Y luego vamos a ver formas prácticas de aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. Y para el desarrollo y el desglose de este tema, tenemos desde México acompañándonos en el día de hoy al licenciado Mauricio Beltrán Pinto y el ingeniero Luis Enrique Jiménez Campos. Así que el escenario es suyo, ingenieros, así que adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos nuevamente. Muchas gracias primeramente por la invitación que nos hacen a platicar con ustedes sobre este tema tan importante que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también el cómo ustedes desde su área pueden aplicarlos para poder contribuir en su cumplimiento. No sé, Luis, adelante si quieras comentar algo. Buenas tardes a todas y todos. Les mandamos un saludo. Esto es algo que nos de distintas latitudes. Acá yo formé parte de y ya ahorita ejercicio profesional y de estar acá para compartir sobre la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces vamos a platicarles ahorita, si le pueden dar a la siguiente, por favor, de el antecedente que existe en la Agenda 2030. Previo a la existencia de la Agenda 2030, existió una agenda que constituyó más bien a los objetivos del desarrollo del milenio. Esta agenda o estos objetivos se firmaron en septiembre de 2015 por 189 países miembros de las Naciones Unidas. Y a esta firma se le llamó la Declaración del Milenio, en donde estos países, 189, se comprometían a que del 2000 al 2015 iban a tener como compromiso erradicar la pobreza extrema principalmente, a través de diversos objetivos y metas con un plazo específico de 15 años, como ya se los comentaba. Los 8 objetivos que aparecen en pantalla tenían en un total de 21 metas y 60 indicadores, los cuales buscaban como prioridad reducir diversas desigualdades sociales, entre ellas la reducción de la pobreza de ingresos, el hambre, las enfermedades, la degradación del medio ambiente y la discriminación entre los géneros. Como podemos observar, y si pueden leer cada uno de estos objetivos, son demasiado específicos. Y desde mi perspectiva, algunos no están tan enfocados como deberían de estarlo, debido a que se dejaron de lado algunos temas importantes o no los abordaron de la manera en que debían trabajarse. Aunque hay que recordar que también depende mucho del contexto en el que se encontraban los países en ese año, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos 3 objetivos que hacen referencia a temas específicos de salud, en lugar de el tema de salud englobarlo en un solo objetivo. Pero, a diferencia de esto, tenemos nada más un solo objetivo de medio ambiente, entonces no está equilibrado. También podemos observar que solo el primer objetivo hace referencia a temas económicos, más que nada en su meta 1.b, que hace referencia al empleo pleno y productivo. Por cuestiones como las anteriores y otros puntos que voy a abordar más adelante, los objetivos del desarrollo del milenio no tuvieron los resultados esperados, aun cuando los gobiernos hayan reportado grandes avances en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, México reportó que de los 51 indicadores, porque si bien les había dicho que eran 60 en total, cada país se apropió de los indicadores, de la cantidad de indicadores que ellos decidieran o que consideraban se acoplaban con las necesidades del país. México nada más adoptó 51, de los cuales
según ellos, anunciaban que se habían cumplido 43, reconociendo que aún quedaba mucho trabajo por realizar. Pasando a otro orden de ideas y a la otra diapositiva, por favor. Desde los años 80 se identificaron dos problemas principales en nuestro planeta que desde esa concepción, se enmarca la idea de desarrollo sostenible. Había un consumismo desenfrenado y también había un exceso de población. Situaciones que al continuar avanzando de una manera descontrolada acabarían terminándose con los recursos con los que contamos. Sin embargo, hoy en día también podemos darnos cuenta que tal vez la sobrepoblación no es el problema, sino que unos cuantos, las personas de la élite, aquellos que contienen la mayor cantidad de recursos y de poder adquisitivo, son los que concentran toda esta riqueza y termina repercutiendo en las poblaciones o en las regiones más vulnerables. Entonces, este concepto de que la sobrepoblación está afectando, tal vez sí, porque es cada vez mayor la necesidad que hay de insumos y por lo tanto se realiza un mayor consumismo, pero no debemos de perder de vista que hay grupos de personas, es mínima la cantidad de personas que acaparan y utilizan la mayor cantidad de recursos existentes. Entonces, bueno, por eso, si le damos a la siguiente diapositiva, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, le dan a la siguiente, por favor. Como les mencionaba, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo definen al desarrollo sostenible como lo que se muestra en pantalla. Es decir, que lo que hoy estoy haciendo o consumiendo no represente un reto, una amenaza o una problemática para las próximas generaciones. En la siguiente podemos encontrar ya que el desarrollo sostenible, ya entrando en materia, se compone de tres dimensiones que deben estar siempre equilibradas: el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social, nunca una por encima de la otra. En otras pláticas nos han comentado, nos han dicho, pero ¿por qué no ponemos el tema del desarrollo ambiental arriba de los otros si estamos teniendo tantas problemáticas con el cambio climático? Lo que busca el desarrollo sostenible es que puedan estar perfectamente equilibradas para que si un proyecto se va a realizar tenga visión ambiental, tenga visión económica y tenga visión social y no repercuta negativamente uno en otro. Ahora sí, ya en la siguiente lámina podemos encontrar que el concepto de desarrollo sostenible se incluye por primera vez en la agenda internacional durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta reunión se lleva a cabo con el propósito de crear objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos que enfrentamos. Y de ahí, en 2015, surge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente el 25 de septiembre, con la firma de 193 países en la Organización de las Naciones Unidas, aunque, si bien se firmó el 25 de septiembre de 2015, entró en vigor hasta el 1 de enero de 2016. Esta agenda llama a la acción conjunta al sector empresarial, al gubernamental, a la academia y a la sociedad civil. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como ya les comentaba, en los objetivos de desarrollo del milenio eran 8, acá son más del doble, son 17, vienen a sustituir estos objetivos y a reforzar la importancia de continuar trabajando en equipo de manera urgente para tener mejores resultados. Esta agenda también tiene una duración de 15 años, como la pasada, entonces esta agenda busca que del 2015 al 2030 se logren los resultados que se están especificando. En la siguiente diapositiva vamos a ver una tablita, perdón, es hasta la otra. Esta es una de las frases que mencionan en la ONU, que me gusta mucho y que resume un poco lo que es la Agenda 2030. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030.
combatir las desigualdades, construir sociedades pacíficas, proteger los derechos humanos, promover la igualdad entre los géneros y garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Con esta frase, a mí me parece que se resume en gran forma lo que busca la Agenda 2030. Ahora sí, en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, les pongo una comparación entre lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio y lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Como les mencionaba, las cantidades son muy diferentes. Podemos observar que también el tema de las metas y de los indicadores se aumentó en gran cantidad. Una de las principales diferencias entre unos objetivos y otros es que los de desarrollo del milenio fue un acuerdo gubernamental. Es decir, los gobiernos de estos países, ellos establecieron cuáles eran las problemáticas, establecieron establecieron cuáles iban a ser las soluciones y cómo se le iba a dar solución y cómo se iba a medir. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible fueron un proceso de consulta en donde se involucró a la juventud, se involucró a la academia, se involucró al sector empresarial, se involucró a la sociedad civil, a los gobiernos, es decir, se escucharon las voces de todas y todos, las problemáticas que a unas personas aquejaban, tal vez a otras no, pero con esto se fue conjuntando y se fueron creando, al final de cuentas, estos 17 objetivos. Otro de los puntos es que los ODM, son las siglas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM estaban dedicados específicamente a los países en desarrollo. O sea, aquellos países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Australia, ya no era necesario o no era tan necesario que siguieran al pie de la letra estos objetivos porque ya estaban de cierta forma más arriba o más desarrollados que los demás. Sin embargo, con los objetivos de desarrollo sostenible, nos damos cuenta que es importante, además de que pues, unos avancen, que avancemos todos juntos, porque también suele pasar, y pasa normalmente, que lo que realiza o deja de hacer un país termina repercutiendo a los demás. Somos un mundo interconectado, globalizado, entonces tenemos que avanzar todos en el mismo sentido y es por ello que los objetivos de desarrollo sostenible son universales, también apelando a la cooperación internacional para que todos podamos avanzar en el mismo sentido. El principal objetivo de los objetivos del desarrollo del milenio era la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible son para los ODS, que tiene que ver con este equilibrio que ya les mencionaba. Estaban dirigidos los ODM para la población más pobre y vulnerable, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible son para todas y todos. Como les mencionaba, los objetivos de desarrollo del milenio eran gubernamentales, mientras que los de desarrollo sostenible eran inclusivos. Y aquí también quiero reforzar algo, como les mencionaba, los países reportaban sus avances. Bueno, lo siguen haciendo, más bien eran los gobiernos los que reportaban los avances de acuerdo a las cifras que ellos tenían. Entonces, fácilmente se le podía hacer a algún gobierno decir, sí estamos bien por esto y porque hemos hecho esto, pero no había ahí espacio para la sociedad, para el sector empresarial, para la academia, de poder decir, sabes que no es cierto, esto no es de esta forma, esto se hizo de esta manera, esto no se hizo como lo están planteando. O sea, los países, los gobiernos reportaban lo que ellos veían, lo que ellos percibían. Entonces, creo que no era un reporte tan real como lo es con los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien los gobiernos siguen reportando, también hay unos espacios en donde sociedad civil, academia y sector empresarial y cualquier persona puede involucrarse para medir estos avances y también demandar que se realicen las formas como deben de hacerse. Y la única similitud que yo encontré entre ambos objetivos es que ambos son limitados en el tiempo, tienen 15 años y son medibles. O sea, tienen indicadores que pueden ir delimitando cómo va el avance o el retroceso o el estancamiento en cada uno de ellos.
En la siguiente diapositiva, ya para entrar un poquito más en materia de cuáles son los objetivos, vemos las denominadas 5 Ps, es decir, los 17 objetivos que vamos a ver en la siguiente. Todavía no le pasamos. Los 17 objetivos se dividen en varios subgrupos. Estos objetivos están interconectados completamente. No podemos separar uno de otro o pensar que lo que realiza o lo que se está trabajando con un objetivo no tiene repercusiones positivas en otro, porque a final de cuentas todas las problemáticas, todas las soluciones están interconectadas. Entonces, uno de los principales grupos en los que se dividen estos objetivos son llamadas las 5 Ps, que tienen que ver con personas, con paz, prosperidad, planeta y alianzas, que por su nombre en inglés, partnerships, lo ponen dentro de como una P. Ahora sí, vamos a la siguiente. Y aquí están los 17 objetivos y su subgrupo: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Entonces, estos son los 17 objetivos que se crean a partir del 2015 y son con los que se están trabajando. Le damos a la siguiente, por favor. A continuación, en las láminas se van a presentar los avances que existen de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, que se basa en los datos de mayo de 2020. ¿Sale? Para este sentido, yo les voy a presentar unos objetivos y otros objetivos se los va a presentar Luis. Entonces, empezamos con el objetivo número 1, que es el de la pobreza. Podemos observar, como aparece en pantalla, que a nivel mundial el número de personas que viven en situación de pobreza extrema disminuyó desde un 36% y en 1990 hasta un 10% en 2015. Sin embargo, el ritmo al que se debía este cambio que estaba disminuyendo, pues ya no tanto por la crisis de COVID-19, el cual puso en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. Como podemos observar aquí, el COVID causó el primer aumento en la pobreza global desde 1998. En la siguiente lámina podemos ver sobre el objetivo número 2, que tiene que ver con hambre cero, en donde se menciona que las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8.9% de la población mundial. En la siguiente, lo voy a hacer un poquito rápido para no enfadarles con tanta plática. Bueno, ahora en el tema de salud, pues se tenían algunos logros en los programas de vacunación o en la disminución de muertes infantiles o maternas en algunas partes del mundo. Sin embargo, con la pandemia se prevé un aumento de muertes de niños menores de 5 años y también nos dimos cuenta que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para enfrentarse al virus del SARS-CoV-2. Además, la interrupción de algunos servicios, porque hubo algunos hospitales que se dedicaron solo a COVID, o empezaron a decir que, por ejemplo, los odontólogos ya no podían dar servicio por el riesgo que existe entre el COVID y la boca, pues ocasionaron que se pusiera en riesgo los avances existentes en algunos de los servicios. La siguiente, por favor. La educación fue uno de los sectores más golpeados, y lo sigue siendo, por la pandemia. Por un lado, tenemos niñas y niños que encontraban en sus escuelas un refugio ante un hogar disfuncional o violento, o que podían acceder a alimentación en sus escuelas. Y por otro lado, tenemos millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden acceder a la educación por falta de conectividad en la noche, sí. a internet o a los recursos necesarios.
En la siguiente, que es el tema de igualdad de género, también la cuarentena aumentó el riesgo de violencia doméstica contra mujeres, niñas y niños. Si bien en algunos parlamentos, como por ejemplo el caso de México, tenemos mayor representación de mujeres, es importante que también se generen leyes y políticas públicas en favor de la igualdad de género. Además de que las mujeres puedan, por ejemplo, presidir alguna de las comisiones más importantes, porque normalmente vemos que al menos así sucede en México, sucede en Colima, en la ciudad desde donde somos, que las comisiones, por ejemplo, que manejan mayor presupuesto, se las otorgan a los hombres. Entonces, ya estamos logrando que las mujeres estén en posiciones de poder, pero tenemos que luchar, se tiene que seguir luchando para que puedan ejercer este poder, ¿vale? En el siguiente. El lavado de manos salva vidas al enfrentarnos a la pandemia. Sin embargo, con información del 2016, 2 de cada 5 centros de salud carecían de jabón, agua y desinfectante. Además de que existen 3 millones de personas sin acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. Entonces, siendo una medida tan importante el lavado de manos para enfrentarnos a la pandemia, creo que esta situación puso y pone en riesgo a millones de personas. A partir del siguiente objetivo, que es el número 7, les va a hablar mi compañero Luis. ¿Sale? Gracias, Mau. Bueno, el objetivo número 7, que habla sobre energía asequible y no contaminante, algunos de los datos que nos muestran es la falta de cobertura en las personas que no cuentan con este servicio de electricidad, que asciende cerca de 800 millones, ¿no?, para 2018. Eso se representa como 1 de cada 4 centros de salud carecen de electricidad en algunos países en desarrollo, lo que pues potencia o exponencia este problema de cómo hacemos frente a la pandemia, ¿no? 17% de energía renovable es la proporción del consumo total, ¿no? 17%. Nosotros pues deberíamos estar pensando en a estas alturas, si queremos cumplir con la agenda en el 2030 como está previsto, pues que esta parte proporcional debe ser mucho más alta, debe ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Para el año 2030, 620 millones, perdón, sí, todavía no terminábamos. Como les comentaba, para el año 2030, 620 millones de personas seguirán sin acceso a la energía eléctrica. 620 millones de personas es bastante gente, ¿no? Podemos dar a la siguiente diapositiva, pasar al siguiente objetivo. El objetivo 8 habla acerca del trabajo decente y crecimiento económico. Y bueno, con la pandemia, como lo comentaba Mauricio, para el objetivo 1, que es el que habla sobre pobreza, pues también en el trabajo ha impactado muchísimo esta condición de la pandemia, ¿no? El crecimiento económico global pues está desacelerando. Se espera que el Producto Interno Bruto per cápita baje un 4.2%, y la pérdida, que esto es alarmante, ¿no? La pérdida de 400 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020. El empleo pues es una parte fundamental de la sociedad y deberíamos de estar buscando desde cualquier trinchera cómo abonar a atacar esta problemática tan fundamental, ¿no? Además de la desigualdad en los puestos de trabajo, ¿no? Cómo hay tanto trabajo en la informalidad y con muchísimos riesgos, ¿no? Como nos dice este indicador de abajo, que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal están en riesgo de perder su trabajo. Bueno, podemos pasar adelante, por favor, al objetivo número 9. El objetivo número 9 habla sobre industria, innovación e infraestructura. Esto nos debe sonar muy familiar, debido a que sí está directamente relacionado con nuestra labor. Y bueno, vemos aquí algunos indicadores. Menos de 1
en 5 personas usan el Internet en los países menos desarrollados. Y vemos que pues el Internet, siendo una herramienta tan fundamental que nos permite tener estos espacios, entre muchas otras más funciones, ¿no? Es algo que no pueden aprovecharlo una parte muy importante de la población. Solo el 35% de las industrias de pequeña escala cuentan con acceso a un crédito en los países en desarrollo. Eso es un número pues, también alarmante debido a la facilidad que pueden brindar los créditos. Y bueno, un factor importante que se menciona acá, que igual lo mencionábamos en el objetivo 8, es el impacto que ha tenido a la industria del turismo particularmente, ¿no? Como se menciona aquí, la cantidad de pasajeros disminuyó en un 51% de enero a mayo de 2020 por la situación de la pandemia. Podemos ir hacia adelante para ir un poquito más rápido. El objetivo 10, que habla sobre la reducción de las desigualdades, pues bueno, es un objetivo, la desigualdad es un tema transversal, pero a través de las metas de este objetivo se trata de abordar de una manera, pues, tal cual, integral y transversal como todos los objetivos, ¿no? Vemos aquí que los trabajadores continúan, el 36% de los trabajadores continúan recibiendo una proporción menor de la producción que ayudaron a producir. Hablamos acerca, nos muestra pues acerca de la recesión mundial podría provocar la disminución de las donaciones a los países en desarrollo, lo cual pone en riesgo también estos países y muchos mecanismos para el desarrollo social y programas que apoyan a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Como dice, los grupos vulnerables son los más afectados por la pandemia. Esto creo que no ha quedado la menor duda. Y bueno, podemos avanzar al objetivo número 11. El objetivo número 11 habla sobre las ciudades y las comunidades sostenibles. Y bueno, particularmente en términos de la pandemia, podemos ver que pues las ciudades, además de que en nuestra región Latinoamérica concentran la mayor parte de la población, pues bueno, más del 90% de los casos de COVID-19 están en áreas urbanas, ¿no? Son espacios geográficos con mucha mayor actividad social y económica, por lo tanto, más intercambio y el impacto pues se ha dado de mayor manera en las ciudades, ¿no? Eh, Podemos ver cómo las ciudades contribuyen de una manera desproporcionada a la crisis del cambio climático con las emisiones de gases de efecto invernadero y además con el consumo de energía, ¿no? Cómo las ciudades representan una proporción muy pequeña del territorio en el mundo, pero en esos focos es en donde se generan las contribuciones al cambio climático y a una crisis ambiental que estamos viviendo y que está cada vez empeorando, ¿no? Vemos cómo la crisis también del espacio público se reflejó con la pandemia, ¿no? Y aquí nos habla de que el 47% de la población vive a menos de 400 metros de distancia de espacios públicos abiertos. De otra manera de interpretarlo sería como que casi no tenemos espacios de recreación, ¿no? Y eso es algo bastante alarmante. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? El objetivo 12, que habla sobre producción y consumos responsables. Y bueno, vemos cómo nuestra sociedad genera muchísimos desechos por los modelos de consumo. Aquí nos habla de que los desechos electrónicos aumentaron un 38%, pero menos del 20% es reciclado. Y los residuos electrónicos, desechos electrónicos, pues son altamente amenazantes para el medio ambiente, ¿no? La pandemia es una oportunidad de crear planes de recuperación hacia un futuro más sostenible. Eso creo que es algo que hay que anotar, que dentro de estos modelos nos hemos dado cuenta pues de cuánto daño
hacemos realmente al entorno, ¿no? ¿Cuáles son nuestro impacto negativo en el entorno? Vemos que el 13.8% de los alimentos se pierden en la cadena de suministro, lo cual además de generar gases de efecto invernadero, pues bueno, es una paradoja, ¿no? Tanta gente es un problema de injusticia social. Vemos como tanta gente carece de comida y sin embargo no podemos optimizar nuestros sistemas para producción, traslado y consumo, ¿no? ¿Podemos ir más adelante? El objetivo 13, que habla sobre la acción por el clima. Bueno, como les decía, acerca de la crisis climática que vivimos en estos tiempos, es seguramente el desafío más importante que tenemos nosotros como generación, el cambio climático. Y pues bueno, aquí en esta lámina se muestran algunos datos a propósito de eso, pero sobre todo deberíamos revisar cómo esto pues se evidencia por ejemplo, con el COVID-19, podría reducir entre el 6 y el 7% de gases de efecto invernadero para 2020. Esto se debe pues a la baja en la actividad, ¿no? Cómo podemos ver cómo nuestra actividad, nuestra cotidianidad, pues es tan nociva que cuando baja esta actividad, pues inmediatamente eh, cae todas las aportaciones en cuestiones de emisiones de efecto invernadero y todo, lo cual nos muestra que podemos encontrar una solución, ¿no? De que tenemos alternativas. Entonces, ¿podemos ir más adelante, por favor? El objetivo 14, que habla sobre vida submarina, y bueno, nos habla de diversas problemáticas, pero por ejemplo, la acidificación de los océanos continúa amenazando el medio marino y los servicios derivados del ecosistema. La acidificación pues, es resultado de igual manera de la actividad humana, ¿no? Como la disminución de la actividad humana podría resultar en la recuperación de los océanos, pero yo creo que pues podríamos mejorar esta actividad humana en lugar de disminuirla, ¿no? Bueno, vamos al objetivo número 15, a la siguiente diapositiva. Gracias, si podemos pasar a la siguiente. El objetivo 15, que nos habla de vida de ecosistemas terrestres, pues bueno, es el último de los objetivos bueno, es uno de los objetivos que está dentro de la subcategoría de planeta, y pues es la parte del territorio que nos toca, ¿no? Es en donde vivimos los ecosistemas terrestres, y pues es en donde también los impactos los notamos de manera directa, no tanto como el océano. Lamentablemente, como está fuera de nuestra vista, no lo notamos, pero el ecosistema terrestre sí que hemos dado cuenta del deterioro que nosotros hemos provocado, ¿no? La pérdida de la biodiversidad es uno de ellos. Por ejemplo, nos dice que más de 31,000 especies están en peligro de extinción, 27% de las más de 116,000 especies en la lista roja de la IUCN, ¿no? Eh, Cada año 10 millones de hectáreas de bosque se destruyen debido principalmente a la expansión agrícola, y de vuelta pues, es el círculo vicioso de nuestra actividad y de nuestros modelos económicos que habría que discutir, ¿no? Adelante con la 16, Mau. Gracias, Luis. El objetivo número 16, personalmente es mi objetivo favorito. Y bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que utilizaron en un congreso al que asistí sobre desarrollo sostenible, que nos dice que no hay paz sin desarrollo sostenible, ni desarrollo sostenible sin paz. Las guerras, los conflictos, la inseguridad, la corrupción, las instituciones que no están debidamente fortalecidas, el poco acceso a la información y las injusticias
siguen siendo una amenaza para lograr el desarrollo sostenible. Como podemos ver en pantalla, cada día 100 civiles mueren en conflictos armados, a pesar de la existencia de protecciones del derecho internacional. El número de personas que huyeron de guerras y persecuciones superó los 79.500 millones, que es el nivel más alto registrado. Además, seguimos viendo asesinatos a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Tan solo aquí en México tenemos cifras alarmantes. O sea, no, yo creo que no hay un mes en donde no estén asesinando a más de una persona que tiene que ver con la defensa o promoción de los derechos humanos o los periodistas. También tenemos, aún así, que 127 países han aprobado leyes sobre el derecho a la información o la libertad de información. Sin embargo, no es lo mismo que se aprueben las leyes y que existan las leyes a que se apliquen. Uno de los grandes, una de las grandes problemáticas que tenemos ante el desarrollo sostenible es la falta de datos, la falta de información. Los países normalmente no proveen de esta información, entonces, si no sabemos en qué situación nos encontramos, México, República Dominicana, cualquier país a situación mundial, no vamos a saber qué hacer para estar mejor o en qué vamos a enfocar nuestras actividades o nuestras metas. Le damos a la siguiente, que es el último objetivo, es el número 17 y tiene que ver con las alianzas para lograr el desarrollo sostenible. Le damos, por favor, a la siguiente. Gracias. Este también es uno de los objetivos que considero es de los más importantes, como les mencionaba al principio, la cooperación internacional y el financiamiento son vitales para alcanzar el desarrollo sostenible. Lo estamos viendo actualmente. Hay algunos países que acapararon en un principio la distribución de las vacunas. Fueron los países más ricos los que podían comprarlas. Entonces, si no existe esta solidaridad, si no existe este compromiso, esta cooperación, pues va a continuar la pandemia y es lo que pasó. La variante Delta surge de uno de los países que no tenían tanto acceso a la vacunación, entonces el virus muta y pues se vive lo que actualmente estamos viviendo en algunos países, que es lo de la tercera ola. En 2020, derivado de la pandemia, la inversión extranjera directa esperaba un declive de hasta un 40%. ¿Por qué? Porque pues el recurso estaba siendo insuficiente para atender los sistemas de salud, atender la economía que estaba cayéndose. Entonces el recurso, en lugar de destinarlo a otro país para el apoyo que normalmente se da en esta cooperación, pues decidieron invertirlo de manera interna. El financiamiento internacional para datos y estadísticas fue de 690 millones en 2017, solo la mitad del que debe ser. Entonces, una disminución enorme. Aquí, por ejemplo, pueden observar esta cifra del 2017, porque en un informe que se da en 2020 se presenta una cifra de 2017, pues por lo que ya les mencionaba previamente, ¿no? Porque no existe la información con la que se pueda trabajar. Y bueno, se prevé que disminuyan las remesas a los países de ingresos bajos y medios. Aquí podemos ver las cantidades que hubo entre 2019 y mitades del 2020. Ahora imaginémonos cómo vamos a estar ya con las cifras que se presentan en 2021, siendo que aún continúa la pandemia. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el contexto nacional de República Dominicana ante la Agenda 2030. Queremos preguntarles si alguno o alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera mencionar. No sé, Luis, si tú quieres mencionar algo. Bueno, adelante con sus preguntas. Nosotros estaremos
contentos de comentarlas, de tratar de responderlas. Les recomiendo que por lo pronto vayan reflexionando sobre los 17 objetivos, vayan, no sé, anotando cuál es el que más les llamó la atención para poder continuar con esta charla. Entonces, no sé si gustan tomarnos a lo mejor unos 3 minutitos para estirar un poco. Entendemos que es bastante información la que se comparte, los antecedentes, el contenido de la Agenda 2030. Y ahora, la siguiente etapa, queremos tener un poquito ya la cabeza despejada para discutir y reflexionar. Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para que la pueda hacer. La puede escribir por el chat y la podemos leer. Son las 5:55. Vamos a tomar un break de 5 minutos, así que y en 5 minutos retomamos. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? De acuerdo, nos vemos en 5 minutos. Muy bien, muchas gracias.